ejemplifico que la denudación de un endotelio, cual se ve en esta línea en rojo, está prácticamente muy dañada, y la relajación que existe cuando el endotelio es normal a la liberación de la acetilcolina se da. De tal manera entonces que el proceso de denudación vascular, del proceso de regeneración del endotelio, se lleva a cada instante y a cada momento. Por eso se ha hablado de que varios de los factores más importantes que hoy tenemos para combatir la enfermedad cerebrovascular es la modificación en el estilo de vida basado en dieta, ejercicio, pero sobre todo en la modificación de aquellos factores de riesgo que puedan generar mayor denudación o daño endotelial. Por tal motivo, entonces, estamos pensando de que debe de haber fuerzas que regulen, tanto por un lado que sean agresoras y otras que disminuyan esa agresión, para encontrar ese balance que dentro de la cultura oriental se ha establecido como fuerzas vasodilatadoras en perfecto equilibrio con las constrictoras, inflamatorias, antiproliferativas y antitrombóticas. De tal manera que entonces estaríamos hablando de que en cuanto a hipertensión arterial se refiere y en procesos de remodelación, existen procesos que se alteran tanto por la presión, por el flujo y por la lesión ya existente. En los procesos de remodelación vascular, hablando concretamente de hipertensión arterial, estaríamos hablando de que en las fases iniciales hay una hipertrofia importante del vaso sanguíneo sin mermar la luz, sin lesionar la porción interna del vaso sanguíneo, y posteriormente a la hipertrofia sigue una disminución en el lumen del vaso sanguíneo. Esto es una hipertrofia concéntrica, estaríamos hablando de la pared del vaso sanguíneo, en donde posteriormente a las fuerzas de vasoconstricción y o vasodilatación que ya vimos en la diapositiva anterior, el flujo puede disminuirse disminuyendo la dimensión del vaso sanguíneo, o el incremento del flujo puede dimensionar mucho mayor el vaso sanguíneo. Por estas características entonces estamos hablando que al incremento de la presión y al incremento del flujo sobreviene lo que están viendo ustedes en la extrema derecha, que es la lesión del vaso sanguíneo como una expresión tardía, generando aterosclerosis, hiperplasia de la íntima, migración y proliferación de células de músculo liso, así como fibrosis y calcificación. ¿Es posible que aquí podamos hacer algo? Efectivamente, se habla de los beneficios de la regresión. Primero, de estabilidad de la placa aterosclerosa, de la placa que se va desarrollando en el vaso sanguíneo, con los hipolipemiantes, con el control de fármacos antihipertensivos, pero nunca hemos hablado de una regresión total. Claro, pensarlo en este momento, tal vez la terapia genómica posteriormente nos pueda dar nueva luz a este respecto, y lo que hoy estemos hablando en este Congreso Regional de Puebla 2007, lo estemos considerando que a 10 años, lo que estemos diciendo hoy, pues no va a ser nuestra realidad. A lo mejor estaremos hablando de conceptos más nuevos, de conceptos que la terapia génica ya podamos modificar, disminuir o prevenir o evitar el desarrollo de fenómenos aterosclerosos como los que estamos viendo acá, pero a final de cuentas, hoy por hoy tenemos que controlar los factores de riesgo, hipertensión, lípidos, etc. Y existen muchas causas de disfunción endotelial. Sin embargo, algo de lo que yo les comentaba precisamente se encuentra como causas de la misma en la columna del lado izquierdo, pero las consecuencias aquí las estamos viendo. A final de cuentas, la primera causa de mortalidad en nuestro país, como es la cardiopatía isquémica, nos debe de llevar a que las consecuencias, si bien es cierto, consecuencias físicas, fisiopatológicas se encuentran aquí, pero la consecuencia es mucho más severa. Bien, esto ya lo vimos. Hemos estado hablando muchísimo de los efectos vasculares como constricción, inflamación, remodelación y trombosis, y su manifestación y expresión, que no la repetiré porque ha sido prácticamente de lo que hemos estado hablando en forma constante en cuanto a hipertensión arterial se refiere. Y hablar en la última fase ya de mi plática en relación a los efectos vasoprotectores de algunos de los fármacos que no han demostrado, como los bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina. Al bloquear la angiotensina 2, al disminuir e incrementar la radiquinina, se genera un mayor incremento en la liberación de óxido nítrico, disminuyendo la contracción de células de músculo liso vascular, disminuyendo la proliferación, disminuyendo la migración,
disminuyendo la agregación plaquetaria, disminuyendo el activador tisular de plasminógeno, disminuyendo la síntesis de metaloproteinasas, etc. Por tal motivo, entonces, estoy hablando en este momento de un fármaco que efectivamente bloquea el sistema renin-angiotensina-aldosterona. La Escuela Europea de Cardiología dice, si tienes un paciente crónico hipertenso, controla su hipertensión arterial, elabora la historia clínica y otórgale el medicamento que le debes de dar en base a ese factor de riesgo o esos factores de riesgo que el paciente tiene. ¿Para qué? Para que le des el beneficio del fármaco que ya ha sido demostrado. Hemos hablado mucho de ello y creo que aquí, en esta diapositiva, en este mensaje, dejo nada más que hay que controlar perfectamente la presión arterial para alcanzar estos factores que se han mostrado como incremento en el mismo. Hablando también de hipertensión, de tratamiento antihipertensivo en hiperemia reactiva, prácticamente entonces encontramos un efecto benéfico con los fármacos antihipertensivos en general. Es muy importante que con ello intentamos recuperar la homeostasis que se ha perdido y que de alguna manera se ve un efecto similar tanto con bloqueadores de la eje, calcio antagonistas, etcétera, generando una mejoría en cuanto a la función de la misma. Los medicamentos que producen una mejoría en la función endotelial de los pacientes, unos más, otros menos, creo que lo podemos traducir en un elemento muy importante que es alcanzar las metas que hoy por hoy han mostrado que disminuyen la mortalidad y mejoran la calidad de vida. Aquí en el primer renglón pongo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y algunos otros fármacos como hipolipemiantes, bloqueadores de los canales lentos del calcio y con ciertas dudas, dependiendo la etapa en la que estén utilizando algunos hormonales y la L-arginina. Si bien es cierto, esta diapositiva ya ha sido evaluada, ha sido vista, yo tengo un propósito y un objetivo, que es el despertar en todos y cada uno de nosotros que realmente las metas no las alcanzamos en más de un 70% de los casos. Quiere decir entonces que estamos de 4 pacientes, posiblemente 3 no estén alcanzando las metas o el beneficio del control en la presión arterial. Si esto lo llevamos entonces a la disfunción endotelial, seguramente el paciente estará con muchos procesos perennes de disfunción endotelial. Esta es mi última diapositiva. Es mi última diapositiva y quiero terminar con el proceso de evaluación del riesgo del hipertenso. Vimos los factores, en un inicio, los factores normales del endotelio, considerado el órgano más grande de la economía corporal. Un órgano tan grande que le podemos entretejer 5 corazones o bien hilar 6 canchas de tenis. Es un órgano muy grande, con más de 1 trillón de células así calculadas en un hombre de 70 kilogramos. Hablar entonces de las funciones normales en las que vamos a vigilar principalmente de vasocinética, dilatación, constricción, disminución de factores protrombóticos y disminución de factores proinflamatorios, es una de las metas que tenemos y que podemos lograr con el tratamiento antihipertensivo bien otorgado. El tercer punto estriba, hay que bajarle la presión arterial al paciente, inicialmente con lo que puedas, con lo que tengas. Esa es una buena herramienta. Sin embargo, elaborando el historial clínico, tenemos que darle al paciente lo que requiere en base a su riesgo. Como cuarto punto, vimos los elementos más importantes reflejados con el tabaquismo, la curva que vimos. Y segundo, vimos reflejado en otra curva los procesos de mal funcionamiento del vaso sanguíneo cuando hay denudación, esto es cuando la capa del endotelio se barre por muchas situaciones. Hablamos de los mecanismos del beneficio de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero no quiere decir que sea el único. Hablamos de fármacos que son bloqueadores de los canales lentos del calcio y de otro grupo de fármacos que a final de cuentas traduciríamos nosotros el control de la disfunción endotelial alcanzando las metas y estableciendo un control en el riesgo cardiovascular total. Por tal motivo, en la parte superior de este gráfico establezco los factores de riesgo de los que ya muchísimo hemos hablado y no me detendré a repetirlos. Pero sí es muy importante subrayar que en el diabético, independientemente de cómo se encuentren
sus cifras de presión, es muy probable que podamos otorgarle un beneficio